aunque este capítulo 21 ha generado una serie de debates y controversias con los estudiosos de la palabra, con los teólogos sobre su verdadera inclusión o inclusión original, nosotros confiamos que si está este capítulo aquí es porque el Señor así lo ha decidido. Y aunque pareciera que Juan acabó el Evangelio en el capítulo 20, cuando hace 8 días nuestro hermano Iván nos compartía el propósito de todo el Evangelio, es más, acompáñame ahí a Juan 20, 30, 31, porque parecería que se había terminado con estos últimos versos, pero vamos a ver que no es así, todavía hay un libro más, un capítulo más, perdón. Juan mencionaba el propósito del libro y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí parecería que el libro es perfecto, ya ha cerrado y nos ha mostrado los 7 yo soy de Jesús, nos ha mostrado 7 señales, y para Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el libro podría terminar aquí. Pero el propósito de este último capítulo es presentarnos mayor evidencia de la resurrección de Jesús, pero también mostrarnos las instrucciones que Jesús resucitado tendría con sus discípulos. Y vamos a ver aquí, yo te voy a invitar que en esta última parte del libro de Juan puedas identificar a Jesús, porque el propósito de la Escritura no es venir y conocer historias emotivas o venir y conocer historia solo por conocer historia, conocimiento. El propósito de estudiar la Escritura es conocer a Jesús, conocer a nuestro Señor. Y entonces yo te voy a invitar que podamos descubrir en este capítulo, que no lo vamos a acabar el día de hoy, pero vamos a descubrir a Jesús como nuestro maestro, a Jesús como nuestra guía, a Jesús como nuestro amigo, pero lo más importante, a Jesús como nuestro restaurador. Y vamos a ver en Pedro esta obra maravillosa de Jesús restaurando el corazón de Pedro, que es increíble que esté este capítulo, porque si no nos hubiéramos quedado en suspenso de qué pasó con Pedro, después de haberlo negado, después de haber corrido a la tumba. ¿Qué pasó con este hombre? Y vamos a poder identificar en Pedro nuestra naturaleza, nuestra misma naturaleza, necia, impaciente, testaruda como Pedro, pero vamos a contrastarla con el amor, la fidelidad, la bondad de nuestro Señor Jesucristo, restaurándole. Entonces, yo te invito a que podamos preparar nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, que en la manera de lo posible no tengas distracciones, para que puedas poder ver despertada la curiosidad de seguir conociendo más a Jesús. La idea es esa, que sigamos deseando conocerle más, que el nivel de fe o de convicción que el día de hoy tienes pueda verse acrecentado, y que aún teniendo una fe débil podamos ver esa fe restaurándose por lo que vemos el día de hoy, y que esto llene de paz nuestros corazones, que llene de esperanza nuestra vida, y que podamos salir de este lugar diferente de cómo llegamos. Entonces, me encanta a mí el Salmo 119, es un salmo en el que he estado meditando los últimos días, y justo me tocó una parte del Salmo 119 que es una oración que tú y yo deberíamos de hacer siempre que vamos a leer la Biblia o siempre que vamos a estudiar la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 17 y 18, en la Nueva Traducción Viviente dice así, en una oración este salmista dice: sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y esta oración es la que nos va a ayudar a poder comprender, abriendo nuestros sentidos espirituales para esto. Acompáñame ahora. Señor, te doy gracias, Padre, porque podemos venir a tu palabra. Abre nuestros ojos para que podamos ver las verdades maravillosas que hay en ella, y ayúdanos, Señor, para que conociendo estas verdades podamos vivir obedeciendo tu palabra, Señor. No queremos salir de aquí con solo conocimiento.
Queremos salir, Señor, con un corazón obediente como salió Pedro después de esta conversación que tuvo contigo, Señor. Gracias por permitirnos estudiar este tiempo, Señor, y ayúdanos a poder considerar todo lo que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos ahora sí al capítulo 21. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Nos va a describir cómo fue la última manifestación escrita en Juan. Pero después de esto, ¿qué es esto? Bueno, vimos las últimas semanas el arresto de Jesús, el juicio, un juicio injusto, una sentencia muy cruel, y vimos la ejecución en la cruz. La cruz, que es el pico de todo el Evangelio, donde el Señor dice las últimas palabras gloriosas: consumado es, no hay nada más que añadir, se ha concluido. Posteriormente vimos la resurrección, la aparición a María Magdalena, lo estudiamos hace 8 días, y cómo la aparición a sus discípulos se da en un contexto donde ellos tienen mucho miedo y están retraídos y están escondidos. Ahora Jesús se va a manifestar otra vez, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y esta manifestación pues nos habla que fueron varias. Como te decía, Juan ya nos relató 2, pero esta va a ser la tercera. Y tú podrías preguntarte, ¿por qué Jesús, después de estar resucitado, no simplemente fue con Pilato y con los fariseos y les dijo: ya ven, se los dije, iba a resucitar? ¿Por qué no fue con el gobernador y por qué no se presentó ante los principales a hacerles ver que habían tomado una mala decisión? ¿Por qué Jesús, en lugar de eso, decidió ir a sus discípulos e invertir los últimos minutos, horas o días de su estancia en esta tierra con aquellos que había amado hasta el fin? Y lo que vamos a ver es que tiene un plan. El plan de Dios sigue caminando y va más allá de lo que tú y yo podamos considerar como ideal. Porque tú y yo podríamos decir, sí, lo ideal hubiera sido que se presentara ante todos los gobernantes y todos reconocieran que Él tenía la razón cuando lo crucificaron. Pero mira, hermano, no tiene caso. Las evidencias nunca van a ser suficientes para los corazones endurecidos. Por eso Jesús decide ir con las personas que tienen un corazón listo para escuchar sus últimas enseñanzas. Entonces, ¿dónde se manifestó Jesús? Dice aquí que en el mar de Tiberias, y esto es en Galilea, para que te ubiques, esto es al norte de Jerusalén. Dice que los discípulos habían regresado, la palabra nos dice eso en Mateo 28, que cuando Jesús se aparece a las mujeres les dice en Mateo 28, 6 y 7, vayan rápidamente y cuéntenles a los discípulos que he resucitado y que voy delante de ustedes a Galilea y ahí me verán. Ellos tenían la instrucción de ir a Galilea, y ahí estarían encontrándose con el Señor resucitado. Ahora, como te decía, ellos venían de un contexto aterrorizados, tenían mucho miedo. ¿Por qué? Porque habían sacrificado al Maestro y no sabían cómo iban a reaccionar las autoridades al entender o al conocer que el cuerpo había sido quitado de la tumba. Entonces imagina el miedo que estos hombres tenían. Sin embargo, estaban juntos. Y es una característica importante que consideres. Estos hombres no se habían dispersado, estaban juntos. Incluso 8 días después de que el Señor se aparece por primera vez con ellos, también se aparece a Tomás. Y recuerda que Tomás había no creído en esta verdad de la resurrección. Entonces, podríamos creer hasta este punto que estos hombres, después de ver a Jesús resucitado, se hubieran inyectado un montón de entusiasmo y de energía al ver que su Señor había resucitado de la muerte y espiritualmente poder estar muy motivados a seguir adelante. Eso es lo que tú y yo hubiéramos esperado. A veces decimos, ¿qué pasaría si Jesús se hiciera presente en este lugar? Yo creo que la fe de muchos se encendería, ¿no? Y es como que un supuesto que todos podríamos tener. Pero estos hombres, después de haber visto a Jesús una vez, 2 veces, estos hombres, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban predicando a Cristo? ¿Estaban escondidos? ¿Qué estaban haciendo? Versículo 2 nos lo dice. Estaban juntos. Simón Pedro, Tomás,
llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Y ahí los tienes, a este grupo de hombres, reunidos en una casa, no se dicen cuál, pero están todos los discípulos, incluido Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, Juan el autor de este libro. ¿Y alguien se acuerda a qué se dedicaban estos hombres, Jacobo y Juan? Eran pescadores. ¿Y Pedro también a qué se dedicó? Era pescador. Entonces estos hombres de oficio eran pescadores. Ahora, en el verso 3 vamos a ver la decisión que toma Pedro, considerando este contexto. Él se dedicaba a la pesca. No se menciona cuánto tiempo estuvieron reunidos, se menciona la acción que toma Pedro. Dice versículo 3, Simón Pedro les dijo a estos hombres, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Entonces, vamos a ver que Pedro se impacienta. Quizás estaban esperando que seguía. Y vamos a recorrer el tiempo atrás. Acompáñame a Lucas 5, 8 al 11, para que entendamos de dónde venía Pedro. Porque sí, él había sido pescador de oficio, pero había sucedido algo 3 años antes. Lucas 5, versículo 8 al 11, cuando Jesús se encuentra con Simón Pedro, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él, y asimismo de ¿quién? De Jacobo y Juan, las mismas personas que estaban ahí, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, dejándolo todo. Si eran dueños de una barca, si eran dueños de las redes, si tenían algo para trabajar, ahí fue dejado. Y Pedro, Jacobo y Juan ya no eran más pescadores de peces. Ahora eran pescadores de hombre. ¿Pero qué pasaba? El maestro no estaba con ellos. Y empiezan a tomar una decisión. Y Pedro es el que inicia. Pedro negó al Señor, lo vimos en los capítulos anteriores, pero después corrió a la tumba. Pedro ve al Señor resucitado, pero después se impacienta de no saber qué sigue. Pedro regresa a su antigua vida. Pedro está regresando a su antiguo oficio. Había dejado todo, pero estaba regresando. Y no podemos juzgar a Pedro porque también nosotros nos impacientamos cuando no tenemos o no recibimos lo que Dios tiene por delante para nosotros. Y llega esa incertidumbre y empezamos a tomar decisiones sin consultar al Señor. ¿Y qué pasa? Terminamos regresando atrás, retrocediendo a lo que fuimos. Pero no solo fue Pedro, lo que acabamos de ver aquí es que también los demás le dijeron, nosotros vamos contigo. Y Pedro era un líder de grupo, sin duda. Pedro no les dijo, acompáñenme. Él solamente dijo lo que iba a hacer. Y estos hombres decidieron seguirle. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice ahí mismo el versículo, que fueron y entrando en una barca, y aquella noche, ¿cuántos peces pescaron? No pescaron nada. Pero toma esto en cuenta, estos hombres eran expertos en su oficio. Estos hombres sabían cómo pescar, no eran novatos. Sabían los tiempos, sabían las formas y eran expertos en eso. Pero no pudieron pescar nada. ¿Acaso ya se les había olvidado en 3 años cómo era pescar? Vamos a ver qué hay aquí de interesante. Era de noche y no pescaban nada. Mis hermanos, el resultado de tomar decisiones sin consultar al Señor nos llevan muchas veces a perder tiempo y recursos. Estos hombres eran expertos en su oficio, pero no pudieron conseguir nada. Y sus esfuerzos sin Jesús
resultaron en fracaso. Y empezamos a ver esto. Si nosotros damos pasos sin considerar las palabras de Jesús, probablemente nos terminemos encontrando en aquella barca, en aquella noche, sin pescar nada. Necesitamos considerar que Dios, y escucha esto, Dios nos bendice solamente cuando permanecemos en Cristo y obedecemos su palabra. ¿Te acuerdas que decía Juan 15:5? Sin mí nada podéis hacer. Y aquí estos hombres están experimentando eso. No pueden hacer nada, ni siquiera donde eran buenos, ni siquiera eso pueden volver a hacerlo bien. Ahora, por la impaciencia de estos hombres y por la impaciencia de muchos cristianos, a veces también entramos en esta misma barca con actividades bien intencionadas, porque la actividad de Pedro no era mal intencionada, era pescar, era conseguir algo para hacer, era no estar de ocioso. Y era una buena intención, pero Dios no se los había pedido. Dios no les dijo, vayan y pesquen en lo que regreso. Ellos, para no desperdiciar el tiempo, dinero o energía, decidieron ir adelante. ¿Y qué es esto, mis hermanos? La impaciencia, cuidémonos de la impaciencia. A veces como iglesia nos impacientamos con diversas cosas y el Señor no nos ha pedido. Entonces empezamos a dar pasos a ver qué pega, ¿no? Y a veces es una gran pérdida de tiempo, a veces es una gran pérdida de recursos cuando el Señor no nos ha llamado a hacer algo. Entonces, es lo que está pasando con estos hombres, no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En este contexto, se está haciendo de día y Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús estaba cerca de ahí. Jesús estaba cerca de ellos. Y entonces vemos que Jesús, a pesar de que pudo haberlos dejado por incrédulos y decir, estos hombres no entienden, a pesar de que eran tercos y tomaban decisiones por cuenta propia, no los desechó por necios. Y vemos a Jesús acercándose a ellos. Después de la noche, el amanecer está con Jesús. Y como cantábamos hace un ratito, por su fidelidad, Dios es fiel. Y a pesar de la infidelidad de Pedro, a pesar de la infidelidad de estos discípulos a las palabras de Jesús, Él permanece fiel. Y Él está cercano a sus discípulos. ¿Pero qué crees? Que los discípulos no sabían que aquella persona en la playa era Jesús. Ahora imagina la escena. Trata de imaginar la escena. Aquí tienes a estos hombres en el mar de Tiberias, con poca luz, amaneciendo, navegando, quizás frustrados, quizás cansados. Y ven a un hombre en la playa que les va a hablar. ¿Y qué les dice? Versículo 5. Jesús les dijo, ¿cómo les llamó? ¿Alguno tiene otra palabra en otra versión? ¿Alguien tiene una Biblia en otra versión? ¿Y qué otra palabra encuentran ahí? Así alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, me gustó cómo lo menciona. Les dice, amigos, hijitos. ¿Qué identidad les da Jesús a estos hombres? Es increíble. Hijitos, amigos. Y les pregunta, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron, no. ¿Acaso Jesús tenía necesidad que ellos le dieran algo de comer? ¿Qué sentido tiene esta petición de Jesús? ¿Te ha pasado que a veces Jesús te pide algo, te pregunta algo y dices, ¿qué sentido tiene Jesús? Tú eres el dueño de todo, ¿por qué me pides esto? ¿Por qué tú no lo necesitas? ¿Qué sentido tiene? Y las palabras de Jesús, mi hermano, tienen todo el sentido para identificar nuestra condición. Jesús les hace esta pregunta no para ver si Él puede conseguir algo de ellos. Jesús les hace esta pregunta para que ellos vean que no tienen nada que ofrecer. Y ellos respondieron, no. Versículo 6. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echen la red. Vamos a ver a Jesús como un maestro, guiándolos a hacer algo que ellos se supone que sabían hacer muy bien, que era pescar. Echen la red
a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Necesitaban este consejo de Jesús? Claro que sí. Claro que lo necesitaban, porque tú y yo podemos ser expertos en algo. Podemos apoyarnos en nuestra propia capacidad de hacer algo. Pero si Cristo no está guiando nuestros pasos, no vas a pescar nada. Por eso Dios en su palabra, en Proverbios 3, 5 y 6, que es algo de lo que se van a aprender los que están llevando navegantes, los que ya lo llevaron, ya se lo saben de memoria. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra de Dios es clara respecto a las decisiones y nuestros caminos. En la Nueva Traducción Viviente dice así, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces estos hombres, dice la palabra en Juan 6, entonces le echaron y ya no podían sacarla porque la gran cantidad de peces, por la gran cantidad de peces. Entonces obedecieron, no cuestionaron. ¿Qué nos va a decir ese hombre? Nosotros sabemos cómo hacer esto. No, ellos obedecieron y entonces vamos a ver esta fórmula. Su esfuerzo, echar la red, más la guía de Jesús, es igual a una bendición sorprendente que no cabía en las redes. La fórmula anterior era su esfuerzo con su propia autosuficiencia es igual a nada. ¿Te das cuenta cómo la palabra o la guía de Jesús hace la diferencia entre un esfuerzo que va a dar fruto y un esfuerzo que va a ser pérdida? ¿Has creído en Jesús? Eso implica creer en su consejo, mi hermano, porque a veces decimos, sí, yo creo en Jesús, pero cuando la palabra de Jesús viene a tu corazón y te pide algo o te está guiando a algo, entonces es cuando, ay, pero ¿por qué, Jesús? ¿Por qué me pides esto? Creer en Jesús implica creer en su consejo, así que no te impacientes, no confíes en ti y en tus fuerzas, espera en Él. Versículo 7 nos va a seguir narrando lo que pasó. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, y este es Juan, ya lo sabemos por las descripciones que hace en todo el libro, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón, Pedro, es el Señor. Ellos estaban viendo a Jesús a lo lejos y Juan identifica que aquel hombre que les da la instrucción es el Señor y lo comparte con Pedro. Y Pedro, fiel a su estilo, como buen impulsivo que era, vamos a ver qué hace. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba semidesnudo o con lo mínimo indispensable para pescar. Nadie se mete al mar con ropa. ¿Pero qué hizo que Pedro se impulsara a salir de la barca a saltar, pero antes de eso se pusiera la ropa y nadara hacia la orilla? ¿Qué sentido tenía? Quería estar con su Señor y quería estar presentable para su Señor. No se iba a presentar ante el Señor en la condición de desnudez. Y ya ni le importaron los peces, simplemente agarró su ropa, se vistió y se aventó enclavado al mar y empezó a nadar para acercarse al Señor. No le importó todo lo que había pescado. La impulsividad de Pedro ahora lo llevaba hacia su Señor. Juan fue el primero en reconocerlo, pero Pedro fue el primero en devoción. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos hombres todavía se quedaron en jalar las redes. Dice ahí el versículo 7 que se echó al mar, y el versículo 8 nos dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces.
Ellos se quedaron en la barca, mientras Pedro buscó al Señor. Y esto es algo bien interesante que observar. Mejor que la bendición de Jesús es estar cerca de Jesús. A veces el Señor nos sorprende con bendiciones bien padres, ¿verdad? A veces el Señor nos da más de lo que merecemos y llena nuestras redes de mucha alegría, ¿no? Y puede ser en diversas áreas de tu vida, emocional, financiera, espiritual, lo que quieras, pero es mejor estar siempre cerca de la fuente de la bendición que quedarte del lado de donde está la bendición. Y estos hombres se quedaron ahí llevando las redes llenas de peces. No los estoy juzgando, simplemente ellos se quedaron ahí. Ahora dice que estando a 90 metros de la playa, que en su Biblia dice que estamos hablando de 200 codos, pues es una distancia relativamente corta para poder hablar a gritos, para poder comunicarse a gritos, ¿no? Y Jesús los está esperando en la playa. Versículo 9 nos sigue narrando lo que está pasando. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús había preparado todo para darles un desayuno inolvidable. Vieron las brasas, vieron un pez y vieron pan. Entonces, ¿por qué Jesús les había pedido de comer? ¿Por qué Jesús les había pedido o les había preguntado si tenían algo para comer? ¿Qué podemos identificar en Jesús con esto? Jesús seguía siendo un siervo y amaba a sus discípulos. Y un siervo humilde se tomó la molestia de preparar todo para que ellos vinieran y compartieran con él los alimentos. Preparó el fuego, preparó el pez para cocinar a sus amigos. Y quiero que observes esto. Jesús va a preparar todo para que tú estés en comunión con él. Así como preparó esa brasa, así como preparó el pan y el pez, él va a estar preparando el momento para que tú te acerques a él. Si tú eres su discípulo, él se encargará de acercarnos a él. Ahora, versículos 10 y 11, vamos a ver qué dice, porque la historia continúa. Dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y arrojó la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Cuántos peces eran? 153. Eso es importante, este dato. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora Jesús les pide algo a estos hombres. Ya están cerca de él. Ya vieron lo que Jesús está preparando para ellos. Y les pide algo. Les pide que traigan los peces que les acababa de proveer en esta pesca. Y muchas veces el Señor nos pide traer aquello que nos ha bendecido. A veces nos pide al Isaac que nos ha dado. ¿Por qué? Porque en sus manos está mucho mejor que en las nuestras. Y la bendición de estos hombres, que era esa gran pesca, estaba mejor en las manos de Jesús. Entonces Jesús les dice, tráiganme lo que han pescado. Ellos pudieron elegir o poder decidir, no, mejor hay que venderlo y le sacamos un mejor provecho. Podríamos sacar más dinero con esta pesca. Son 153 pesos lo que hay aquí. Pero Judas ya no estaba en ese grupo. El que pudo haber dicho eso ya había estado fuera. Pero Pedro, confiado, se activó inmediatamente. ¿Y qué hizo? Fue por estos peces. Pedro pudo experimentar el poder sobrenatural de Jesús con esta decisión de obedecer. Cuando el Señor te manda algo, mi hermano, cuando el Señor te pide que hagas algo, en la obediencia está el poder de Dios para poder hacerlo. Tú puedes decir, es un esfuerzo inútil lo que me está pidiendo, yo no puedo hacer eso. Claro, tú no puedes, pero el Señor sí puede a través de ti. Y Pedro va a experimentar ese poder milagroso, sobrenatural, en la obediencia a Jesús. ¿Por qué? Porque primero, punto número 1, encontraron peces donde no había. Eso es un milagro. Eso fue algo sobrenatural. Pero no solamente quedó ahí, porque nos quedamos en esa parte del milagro sobrenatural en
pescar donde no había peces. Pero esto está increíble, mi hermano, fíjate. Dice que echó una red a tierra y se juntaron ¿cuántos peces? 153 peces. Pero antes de los 153 nos da una descripción. ¿Cómo eran esos peces? Grandes peces. Estos peces del mar de Tiberias, y si no me crees, googléalo cuando acabemos, le reconocen como el pez de San Pedro. Es una tilapia de más o menos entre 1 y 3 kilogramos, pesa cada pez. Si alguien quiere sacar la cuenta, vamos a pensar 3 kilogramos, porque dice que eran peces grandes. 3 kilogramos por cada pez, por 153 peces. ¿Cuánto es en peso eso? 400 y tantos. Son de 400 a 460 kilos. ¿Cuál es el promedio de peso que puede cargar un ser humano? Entre 55 y 100 kilos. ¿Alguien sabe cuál es el récord que ha roto un medallista olímpico de halterofilia? 225 kilos. Pedro va a arrastrar una red de 460 kilos. Eso es algo sobrenatural. No hay forma humana de hacer eso. Y no solamente la fuerza de arrastrar esos peces. También vemos que la red no se rompió, ni la espalda de Pedro se rompió. ¿Qué fuerza había aquí? Pedro está experimentando el poder sobrenatural de Jesús al obedecer su palabra. La escena entera está creada para que Pedro despierte su conciencia del impactante poder de Dios, y Dios lo está preparando, Jesús lo está preparando para la gran comisión que le daría. Mi hermano, cuando tú experimentas un poder sobrenatural del Señor, no es porque eres el consentido o el pirrures del Señor, ¿no? Y tú tienes un lugar favorito y ay, a mí me da todo. No, si el Señor te permite disfrutar su poder sobrenatural es porque está preparando tu conciencia para lo que ha de hacer a través de ti. Pedro necesitaba confiar en el poder sobrenatural del Señor, y esta pesca milagrosa fue la escena perfecta. ¿Por qué te digo esto? Porque a partir del versículo 12 nos va a narrar lo que Jesús va a hacer con Pedro. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Entonces la invitación de Jesús a todos los demás es: vengan y coman. Pero para que puedan comer tienen que venir. ¿Recuerdas? Quizás en todo el libro, como te digo, un epílogo nos hace una recapitulación y nos ayuda a entender. En los evangelios vemos cómo Jesús siempre les dice: ven y ve. Ven y aprende. Ven y descansa. Ven y hereda. Pero lo primero que tienes que hacer es venir. Ven a Jesús. No necesitas nada más. Ven a Jesús. Observa el amor hecho, servicio en Jesús, que prepara el desayuno, sirve el pescado, sirve el pan, y aún resucitado, Jesús mantiene su esencia de: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. El ejemplo de Jesús es muy claro, mis hermanos. Él no viene a ser servido, Él no vino a ser servido, y todo líder, todo pastor, toda autoridad espiritual de la iglesia que busca su comodidad siendo servido en lugar de servir, no es más que un burlador de la esencia de lo que es Jesús, porque Jesús no vino a ser servido. Y aún resucitado, y aún con el poder que traía evidente en muchas acciones, Él no les dijo: vengan y sírvanme. Él sirvió a los que amaba. Entonces, hermanos, vemos aquí que nadie se atrevió a preguntarle. Imagínate estos hombres todos
ansiosos, todos espantados o quizás sorprendidos, no lo sé, por lo que estaba sucediendo, que el Señor mismo estaba ahí con ellos sirviéndoles. No explica la Biblia la razón por la cual tenían esa pregunta de ¿eres tú Jesús? Hay suposiciones y no voy a entrar mucho en ello, pero María no reconoció a Jesús cuando se le apareció en la tumba. Y estos hombres tampoco reconocían a Jesús. ¿Y también te acuerdas de los 2 discípulos del camino de Emaús? Tampoco reconocían a Jesús. Algunos dicen que porque Jesús ya había tomado un cuerpo glorificado y entonces ya no era igual y ya no tenía el mismo semblante. Otros dicen que el cuerpo había sido tan desfigurado que era irreconocible para las personas. No lo sabemos, no sabemos por qué no podían identificar a Jesús físicamente. Pero estos hombres pudieron identificar a Jesús no por el físico, sino por su esencia, porque les servía, porque les amaba. Y en su corazón estaban seguros que era el Señor. Y esta ya era la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y así Juan nos narra esta 3ª vez. ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Para qué vino a estos hombres? ¿Por qué no simplemente resucitó y fue glorificado inmediatamente? Bueno, Jesús todavía tenía tareas que hacer con aquellos hombres, como guiar sus esfuerzos para que no fueran desperdicio, para servirles como un amigo, para prepararlos para la gran comisión. Jesús invirtió estos días en ellos para eso. Y versículo 15 es donde te digo por qué está preparando el corazón de Pedro. Dice que después de comer, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Después de comer, lo dejó que le hiciera digestión el pez. Dejó que reposara un poco en la comida y no le diera una indigestión. Notemos que Cristo alimentó primero a los discípulos y a Pedro antes de analizar sus pecados. Y esto es algo muy característico de nuestro Dios. Quizás tú lo has experimentado, pero es hermoso cómo el Señor a sus discípulos nos bendice antes para después tratar con nuestros corazones. Y está bendiciendo a estos hombres con el desayuno inolvidable de sus vidas para después tratar con sus corazones. La cuestión aquí con Pedro es: ¿hacia dónde apunta tu amor, Pedro? ¿Me amas? Y aquí las palabras van a jugar un papel interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hace Jesús a Pedro, en el griego en el que está escrito en el idioma original, usa la palabra ágape. ¿Me agapeas más que estos? Como nos decía Toto el viernes. ¿Me agapeas? ¿Me amas? ¿Amor incondicional más que estos? Pero aquí también algo interesante es más que estos. ¿A qué se refiere? Tu amor hacia mí es más incondicional, más perfecto que el de estos. Algunos dicen que se refiere a los discípulos que estaban ahí junto a Pedro y junto a Jesús. Algunos dicen que se refiere a la bendición de la pesca y a pues sí, todo lo que acababa de pasar. Y Pedro le responde: sí, Señor. Tú sabes, en la traducción Reina Valera dice: tú sabes que te amo. Pero la palabra en griego aquí es fileos. Tú sabes que te fileo, tú sabes que te estimo, tú sabes que te aprecio. Entonces estamos viendo que Pedro ya no está respondiendo con el mismo entusiasmo que había respondido en otra parte de su interacción con el Señor. Estamos viendo que le responde: sí, yo te quiero. Imagínate eso, que tú le digas a la persona que más amas: oye, te amo, ¿tú me amas? Y que te diga: sí, sí te aprecio. Ay, ¿no? Es así como...
Oye, ¿en verdad me amas más que todo? Pues sí, te tengo cariño. Pedro estaba respondiendo esto, mis hermanos. Este es el tono de su respuesta. Tú sabes que te estimo, tú sabes que te aprecio. ¿Y qué le responde el Señor? Apacienta mis corderos. Y dices tú, ¿cómo le voy a dejar la responsabilidad de apacientar a mis corderos a alguien que solo me aprecia? Pero vamos a ver, no nos adelantemos. Versículo 16. Bueno, antes de pasar al versículo 16, como te decía, Pedro había afirmado muchas veces impulsivamente que él iba a dar todo por Jesús. Acompáñame ahí a Mateo 26:33 para que puedas ampliar tu concepto de Pedro y que nos podamos identificar con Pedro, porque el Señor lo está llevando a reconocer su incapacidad de amarlo como Él nos ama a nosotros. Pero era importante esto, fíjate. Pedro había afirmado amar más al Señor que otros discípulos. En Mateo 26:33, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y te decía, tú y yo somos como Pedro, tenemos el mismo ADN, somos la misma carne que Pedro. Entonces muchas veces tú y yo también nos aceleramos como Pedro, como en Mateo 26, prometiéndole al Señor en la emoción hacer muchas cosas. Pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar con Pedro y también sabe lo que va a pasar contigo y conmigo. Entonces, si Jesús sabe todo lo que hay en nuestro corazón, ¿por qué nos hace estas preguntas? ¿Qué propósito tiene la pregunta que el Señor le hace a Pedro de, ¿Pedro, me amas? El propósito de la pregunta es que Pedro examinara hacia dónde apuntaba su amor. Que Pedro examinara su amor por el Señor y evaluara si aún tenía esa estima orgullosa de, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. En sus palabras, el Señor nos lleva a este mismo momento incómodo muchas veces cuando te pregunta, ¿por qué me sigues? ¿Por qué vienes cada domingo a este lugar? ¿Por qué abres tu Biblia en la semana? ¿Qué buscas de mí? ¿Me amas? ¿O solamente quieres ver qué te puedo dar? ¿Me amas, como dices? La respuesta de Pedro refleja que él ha entendido que no puede amar a Jesús como él quisiera. Y aunque no logra ese ágape incondicional que antes había expresado, simplemente le reconoce y dice, Señor, tú sabes el nivel de amor que tengo por ti. Tú sabes que te estimo. Tú sabes que te he fallado. Tú sabes que aunque mi amor quisiera ser como el tuyo, no puedo. Te termino fallando. Pedro sabía que su amor no era como el del Señor. Y en el versículo 16, Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapeas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te estimo, tú sabes que te aprecio. Y le dice, pastorea mis ovejas. Jesús le está diciendo, Pedro, ¿me amas fervientemente? Pedro le dijo, solo te tengo cariño. Jesús conoce su corazón, ve la sinceridad en sus respuestas y ahora sí ve que Él está listo para poder cuidar de los suyos sin orgullo, sin arrogancia, sin vanidad. Si Pedro no hubiera pasado por este proceso, Pedro se hubiera enseñoreado tristemente de la grey. Por eso nosotros estamos seguros que lo que dicen hoy de la religión tradicional, que Pedro es la base de esta institución, y tú ves la forma de vida, el estilo opulento de esta institución, es completamente contrario a lo que estamos viendo aquí. Pedro, el Pedro que está en la Biblia, es muy diferente al Pedro que tiene una basílica en Europa. Pedro estaba listo para servir, para dar su vida sin orgullo y sin vanagloria. Y esto es algo que todos los pastores, y en especial me pongo yo en primer lugar, y todos los líderes, debemos de reconocer nuestra incapacidad de amar a la iglesia, de amarlos a ustedes como Dios los ama. Yo nunca voy a poder amarlos como Dios los ama.
Y tengo que reconocer esa necesidad de su amor para amarlos a ustedes. Porque mi amor es imperfecto hacia ustedes, pero el amor de Dios es perfecto. Jesús hizo hincapié en esto. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Como te decía, aquellos pastores que creen que las ovejas son suyas, necesitan examinar su corazón con estas preguntas que Jesús le hizo a Pedro y reconocer que su amor es imperfecto para amar a las ovejas del Señor. Versículo 17 es el último verso con el que vamos a estudiar el día de hoy este capítulo. Y aquí le voy a pausar. Pero le dijo una tercera vez. Si 2 no habían sido suficientes, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Jesús cambió ya la palabra. Ya no le dice, me agapeas. Ya le dice, me fileas, me estimas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en un formato poético, lo que podemos ver aquí es un formato poético de cómo Jesús va a restaurar el corazón de Pedro, no una, no 2, sino 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces confesó Pedro que amaba a Jesús? 3 veces. Pedro aseguró el amor de Jesús con estas preguntas y entendió el motivo de esas preguntas a tal grado que le causó tristeza. No le causó tristeza que Jesús le estuviera preguntando tantas veces. Le causó tristeza reconocer que su corazón era incapaz de amar al Señor como el Señor lo amaba a él. Y a veces así va a pasar en nuestras vidas. El Señor nos va a traer tristeza. El Señor va a traer tristeza a tu corazón. Híjole, si a lo mejor pensabas que todo en el cristianismo era felicidad, no, también hay tristeza, pero la tristeza es diferente a la tristeza de este mundo. Segunda de Corintios 7:10 nos habla de esto y dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que estás experimentando Pedro es para arrepentimiento para su salvación. Y este arrepentimiento de que no hay, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, si tú estás triste, si Dios está entristeciendo, contristando tu corazón, no te arrepientas, no vas por mal camino, vas bien porque te va a ayudar a considerar su salvación. Pero la tristeza que te da el mundo, la decepción que te da el mundo, esa sí es una tristeza que produce muerte. Si el Señor en su palabra, los domingos, entre semana, en los momentos que tú estás expuesto, trae tristeza a tu corazón, porque le fallas, porque le fallamos, porque no cumplimos lo que prometemos, porque somos incapaces de amarlo como Él nos ama, esa tristeza es buena. Es bueno que el Señor contriste tu corazón, porque eso nos va a llevar a ser restaurados, nos va a llevar a ser salvados, nos va a llevar a ser como Pedro, con un corazón triste, apachurrado por lo que estaba pasando, pero preparado para ahora sí apacientar a la grey del Señor. Señor, tú lo sabes todo, yo no te puedo engañar, conoces lo más profundo de mi corazón. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Eso es lo que te decía al principio. No venimos aquí a ganar conocimiento, no venimos aquí a escuchar 40 minutos y ya para después irnos a la barbacoa, ¿no? Venimos a ser transformados por la palabra de Dios. Hebreos 4:12 y 13. El autor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. ¿A quién no le duelen las cortadas aquí? A todos nos duelen las cortadas, hasta con una hoja de papel te cortas y del dolor que es. La palabra de Dios corta y duele. Dice que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, como Pedro, ¿me amas?
discierne lo que hay en nuestros corazones, las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que las palabras de Jesús están haciendo en el corazón de Pedro. Discierne la intención del corazón de Pedro. Pero no solo eso. Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Pedro, si no se hubiera acercado a la presencia de Jesús, no hubiera entendido esto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios tiene ese efecto en nuestras vidas. Esas preguntas tienen todo el sentido. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: muy bien, Pedro, muy bien, estás listo, apacienta mis ovejas. Jesús no le preguntó a Pedro: ¿estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Ya? ¿Entendiste la lección? ¿Prometes no volver a negarme? No le preguntó eso. Jesús desafió a Pedro a amar. El amar genuinamente a Jesús, esta es la clave, hermano. Amar genuinamente a Jesús nos va a ayudar a permanecer en Él y no estar negándolo ante la primer prueba. Así que, mi hermano, lo que Jesús hoy te está pidiendo es que lo ames, que te acerques a Él. Ven y come, ven. Jesús nos pide a cada uno de nosotros no obediencia en primer lugar, ni arrepentimiento en primer lugar, ni votos, ni conducta, sino un corazón entregado a amarle. Porque si el corazón ama a Jesús, todo lo demás va a seguir en cadenita, va a seguir en continuación. Así que vemos a Jesús restaurando a Pedro. Jesús como maestro, Jesús como amigo, Jesús como restaurador. Es lo que podemos ver en esto. Y déjame terminar con esto. Y a ver si le pueden hablar a Grace también para que venga ya. Pedro experimentó una noche de derrota, guiado por su impaciencia, no pescando nada. Pero al siguiente día experimentó una mañana de restauración, guiado por las palabras de Jesús. Y podemos contrastarnos con Pedro. La cuestión que necesitaba Jesús tratar con Pedro era el amor que tenía o manifestaba hacia él. Si tú y yo realmente amamos al Señor, nuestra vida será una vida dedicada y devota como la de Pedro. Estamos listos para apacientar su grey. Cristo le da a Pedro una nueva comisión. Ahora ya no va a ser solo pescador, va a ser pastor. Y un pastor de hombres. Un pastor que apacienta ovejas. Hombres. Mi hermano, se puede servir en la iglesia sin amar a Dios. Eso es real. Alguien puede el día de mañana decir: oye, yo quiero servir y quiero hacer esto, tal. Y tú dices: ok, está padre. Y cualquiera puede servir al Señor sin amar al Señor necesariamente. Hay gente que ha venido y nos ha dicho: oye, yo quiero abrir mi casa para estudios, tal. Y bien emocionados vienen. Pasa un mes, pasan 2 meses y dejan de venir. ¿Por qué? Porque querían ellos un rol, un lugar, pero no querían a Jesús. ¿Puedes servir sin amar a Dios? Sí. Pero no puedes decir que amamos a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y no ser útiles en su reino, no servir en su reino. Entonces es lo que Jesús está trabajando con Pedro. Por eso Jesús constantemente en su palabra va a estar calibrando lo genuino de nuestro amor hacia Él. Y por último, ahora Pedro, restaurado como pastor de ovejas, su comisión es alimentarlas, traerles la palabra de Dios. Se espera que los cristianos sean pescadores de hombres. Se espera que nosotros traigamos a otras personas a los pies de Jesús. Pero Dios ha levantado hombres como a Pedro, llamados a un servicio especial para pastorear al rebaño. ¿De qué sirve ganar a los perdidos si no hay iglesia donde sean alimentados y sean cuidados? Es algo muy triste. Por eso el Señor ha establecido estas iglesias locales para poder ser alimentados y ser cuidados.